los neumáticos están correctamente montados y bien inspeccionados. Sus clientes disfrutarán de un mejor comportamiento de sus neumáticos cuando han sido adecuadamente montados, y su esfuerzo se verá recompensado con nuevos negocios para su empresa. Para consultas sobre montaje y mantención de neumáticos, contacte a nuestro representante. Estamos dispuestos para asistirle. Los neumáticos adecuadamente mantenidos también duran más, lo cual significa que usted tendrá menos posibilidades de quedar detenido en la ruta debido a un problema de neumáticos. Hay acciones que usted debe ejecutar y acciones que debe solicitar a su departamento de mantenimiento para mantener sus neumáticos en óptimas condiciones. Empecemos por lo que usted debe realizar. Una de las acciones más simples y más efectivas es mantener cada neumático correctamente inflado todo el tiempo. Los neumáticos con muy baja presión pueden modificar las condiciones de conducción y reducir la tracción en ruta mojada. Esto puede ser peligroso, pero además pueden sufrir desgaste prematuro, desgaste irregular, baja economía de combustible y reducir la durabilidad de la carcasa. Por otro lado, una presión muy alta provoca un rodaje áspero. Puede reducir la tracción en seco y aumentar el riesgo de daño por impacto. Su flota determina la presión de inflado de acuerdo al vehículo, al neumático, la carga y las condiciones de operación. Es por eso que usted debe respetarla. Confirme con su supervisor la presión de inflado para su vehículo. Porque la presión correcta del neumático le permite un mejor control del vehículo, una de sus más importantes necesidades. En primer lugar, asegúrese de que los neumáticos estén fríos. Debido a que el calor del neumático provoca un aumento en la presión, nunca intente medir la presión cuando los neumáticos estén calientes y nunca desinfle un neumático que esté caliente. Al detenerse después de un viaje, los neumáticos necesitan al menos 3 a 4 horas para enfriarse y permitir una medición exacta. Si el vehículo ha permanecido detenido durante la noche y necesita trasladarlo antes de efectuar la revisión previa a la salida, asegúrese de medir la presión antes de conducir más de 1 milla. Siempre utilice un marcador de presión preciso. Martillos y otras herramientas no son medidores. No se confunda, ellos simplemente no sirven para este trabajo. Controle cada neumático y asegúrese de medir ambos neumáticos de los ensambles dual. Si los orificios de los aros no están alineados para permitir el acceso expedito al neumático interior, solicite que sean alineados. Si la presión de un neumático está incorrecta, ajuste a lo especificado. Aun cuando la temperatura ambiente afecta la presión de inflado, siempre mantenga sus neumáticos a la presión recomendada para su flota. Si usted encuentra un neumático con una presión 20% o más por debajo de lo recomendado, se debe considerar como desinflado y deberá reemplazarse. Debido a que el rodar desinflado puede haber provocado graves daños internos al neumático, el vehículo no debe operarse hasta que el problema haya sido corregido por un técnico calificado. Si la presión de un neumático se encuentra levemente baja, puede indicar que existe una fuga de aire, especialmente si la presión estaba correcta en el control anterior. Por otro lado, aun sin una fuga notoria, un neumático puede perder aproximadamente 2 libras por pulgada cuadrada cada mes, lo cual es otra razón por la cual la presión se debe controlar frecuentemente. Pero si la mayoría o todos los neumáticos tienen baja presión, significa que alguien las ha modificado deliberadamente, o es posible que se haya utilizado un medidor descalibrado. A medida que usted mide cada neumático, asegúrese que cada válvula esté firmemente sellada con una tapa metálica o una fija del tipo libre flujo. Las tapas en buenas condiciones previenen fugas de aire y evitan la contaminación del pivote, la que podría atascarlo generando una fuga. Y asegúrese de controlar cada neumático, incluyendo ambos de los ensambles dual del remolque. Cada neumático debe estar a la presión correcta para obtener mejor conducción, confortabilidad, vida del neumático y economía de combustible. Cuando mida la presión, aproveche de examinar cada neumático, tanto en la banda de rodamiento como en los costados, para detectar daños o desgaste anormal. Una cierta cantidad de cortes en la banda de rodamiento puede ser normal, pero esté atento a cualquier corte tan profundo como para que pueda ver las cuerdas de acero. Inspeccione la superficie de la banda de rodamiento. Idealmente, el neumático debe presentar un desgaste liso y parejo.
Áreas localizadas, gastadas o desgaste irregular no son usualmente razones para retirar el neumático del servicio, pero pueden ser síntoma de problemas en el vehículo. Al reportarlos al mantenimiento, usted puede lograr que los problemas se resuelvan cuando aún son menores, lo cual puede ahorrarle tiempo y dificultades y ahorrar dinero a su compañía. En los costados busque daños que puedan haberse ocasionado por roce contra cunetas. Nuevamente, verifique que no haya cuerdas expuestas. Algunas deformaciones en el costado pueden ser producto de una reparación o de daño interno. Si hay triángulo azul junto a la deformación, significa que el neumático tiene una reparación seccional y puede usarse. Si no hay triángulo azul, informe a su supervisor o a mantenimiento. Inspeccione ruedas y aros para comprobar que no falten tuercas y que no existen grietas, corrosión u otro daño. Reponga las tuercas faltantes. Si detecta una grieta en un aro, notifique inmediatamente a su supervisor y no opere el vehículo sino hasta que el mantenimiento entregue su autorización. Una vez que se encuentre conduciendo en la ruta, registre cualquier problema de conducción. Si nota que el vehículo tira hacia un lado, requiriendo que usted corrija la trayectoria constantemente, infórmelo. Aquello puede indicar un problema en el alineamiento del tractocamión. Por otra parte, si el vehículo serpentea o tiende a ir de un lado a otro, puede haber un problema en la alineación del remolque. Asegúrese de registrar el número de identificación del remolque y observe si el problema continúa o no al cambiar de remolque. Si la causa es trayectoria desviada, cuando usted mire a través de los espejos laterales, el remolque aparecerá desviado respecto al camión, aun cuando el vehículo se encuentre en una recta de la carretera. ¿Se elimina el problema si se cambia de remolque? Asegúrese de registrar el número de identificación del remolque e informe a mantenimiento tan pronto como le sea posible para que el alineamiento sea verificado y corregido. Finalmente, registre cualquier perturbación a la conducción, tales como vibraciones, las que usted tenderá a sentirlas más que a verlas u oírlas. Será muy útil para el departamento de mantenimiento si usted puede decirles dónde siente la perturbación. ¿Es en el volante? ¿En el asiento? ¿Puede percibirse en la litera? ¿Es la perturbación constante? ¿O solo ocurre ocasionalmente? ¿Ocurre solo durante ciertas maniobras o solo a ciertas velocidades? Toda esta información puede ser de gran ayuda para que el personal de mantenimiento pueda identificar el problema y resolverlo. Como conductor, usted es quien está más familiarizado con el camión. Si algo cambia, usted probablemente lo sabrá antes que nadie. Mientras más rápidamente informe el problema, más rápidamente podrá corregirse. Esto significa menos problemas para usted, incluyendo menos pérdidas de tiempo y ahorro de dinero para su compañía. Los neumáticos de su camión son una parte importante de los sistemas de dirección y suspensión. Cuando ellos están en condición óptima y correctamente inflados, usted notará que el vehículo es más confortable, más fácil de maniobrar y más fácil de controlar. Esto quiere decir que usted será más productivo y estará menos cansado y más feliz al final de la jornada. Y tanto sus clientes como su empleador estarán más contentos con usted. Bridgestone Firestone presenta Ahorrando mediante la reducción del desgaste irregular. Cualquier cosa que haga para que sus llantas duren más puede mejorar su decisión final. Las llantas de larga duración son una gran ayuda si usted obtiene cada día un poco del desgaste de ellas. Para lograr un kilometraje elevado, necesita llantas con un desgaste lento y uniforme. El desgaste es ocasionado por la abrasión. Si mantenemos girando este lápiz de modo que la abrasión se distribuya uniformemente, conseguiremos un desgaste uniforme. Pero si concentramos la abrasión en un solo lugar, el resultado es desgaste irregular. Si una zona de la llanta se gasta más que otra, decimos que muestra desgaste irregular. Y desafortunadamente, la parte que se desgasta primero determina su kilometraje de retiro. Por esta razón, cuando alguna parte de la llanta se gasta completamente, tiene que retirarla del servicio. Si no lo hace, puede perder aire prematuramente o la carcasa puede dañarse tanto que no puede ser renovada. ¿Por qué el desgaste irregular es un problema en algunas llantas y en otras no? Las flotas de recolección y reparto están constantemente frenando, arrancando, haciendo giros, yendo en reversa, maniobrando y rara vez tienen problemas con desgaste irregular. Esto es debido a que sus llantas se gastan tan rápido que el desgaste irregular no llega a tener oportunidad de manifestarse. Sus llantas no duran tanto que el kilometraje de retiro es inferior que el de un servicio de trayectos largos. Y para las primeras el desgaste irregular no es problema.
Para algunos servicios de transporte de trayectos largos, el desgaste normal de la llanta tiende a ser muy lento. Eso es grandioso porque sus llantas pueden durar muchos, muchos kilómetros. Desafortunadamente, también significa que el desgaste irregular tiene muchas oportunidades para comenzar y crecer. Los grandes kilometrajes proyectados de retiro pueden reducirse por el excesivo desgaste irregular. En general, aun cuando cualquier llanta puede experimentar desgaste irregular, las flotas con kilómetros por milímetro altos intentan obtener el máximo rendimiento. Aún así, no cada tipo de desgaste irregular es un problema o causa de alarma. Especialmente con el desgaste tipo ribera u ondulado, una llanta puede ya haber proporcionado buen kilometraje y aún tener muchos kilómetros más para rodar, a pesar de la apariencia. El buen control de kilometraje de la llanta es la única forma que le indicará si está logrando que el valor de su dinero dé más por sus llantas. El costo por kilómetro a través de un ciclo de vida total de la llanta es el factor más importante. No todas las causas de desgaste tipo ribera son bien entendidas, pero tiende a mostrarse en llantas con valores altos de kilómetros por milímetro. Un fenómeno similar que inicia en la costilla exterior del hombro puede dejar atrás islas levantadas en la banda de rodamiento. En casos extremos, estas islas pueden causar alteraciones y vibración en la conducción. Pero si la llanta no crea alteración en la conducción y si usted no expone la carcasa a daños, no hay razón para retirarla del servicio. También es importante saber que el desgaste irregular no puede ser remediado, únicamente reducido. Una vez que comienza, solamente empeora, nunca mejora. Algunas veces pueden igualarse, cambiando la dirección de rotación de la llanta. Y en algunos casos, una llanta con desgaste irregular puede ser cambiada a otra posición para aprovechar el remanente de su vida útil. La solución real es la prevención. Muchas formas de desgaste irregular pueden prevenirse. La detección temprana, una comprensión de las posibles causas y una pronta acción hacen la diferencia. La detección es bastante fácil. Los conductores y mecánicos deberán tener la responsabilidad de monitorear la apariencia y sentir las llantas, cambios de economía de combustible e informar alteraciones en la conducción. El diagnóstico es la parte difícil. Muchos tipos de desgaste irregular involucran una combinación de causas. Estas pueden producir síntomas similares. Aun cuando hay una causa principal, la combinación puede hacer el diagnóstico difícil. Una lista de verificación de fuentes potenciales de desgaste irregular podría incluir condiciones, equipo, mantenimiento, alineación, manufactura, riesgos en el camino. La llanta es el mensajero, diciéndole a usted que algo está mal en alguna parte. Su proveedor de llanta estará encantado de ayudarle con problemas de desgaste irregular. Y un libro del Consejo de Mantenimiento de la Asociación de Camiones Estadounidenses puede proporcionar ayuda adicional. Se llama Guía para el Análisis de Condiciones de Llanta Radial. Y es una amplia revisión de desgastes de banda de rodamiento y condiciones de la llanta. En los próximos minutos observaremos algunas causas conocidas de desgaste irregular y sugeriremos algunas cosas que pueden hacer para reducirlas o eliminarlas. Básicamente conocemos 3 cosas que pueden causar desgaste irregular: arrastre o deslizamiento a medida que la llanta rueda, brincos o saltos, y la naturaleza de la llanta misma. Vamos a iniciar con el arrastre o deslizamiento. En algunos casos, mientras la llanta está rodando, puede también ser jalada hacia uno u otro lado, creando lo que se llaman fuerzas laterales. Algunas fuerzas laterales, como en las vueltas, son inevitables. Estas fuerzas en las vueltas desvían el vehículo de una trayectoria recta y las llantas de la dirección absorben estas fuerzas. Mientras más cerrada sea la curva, más fuerza habrá. Con ejes normales, una vuelta puede ser de 32 a 35 grados. El eje con rueda atrasada, setback, de los tractores permite vueltas más cerradas de hasta 45 a 50 grados y ponen aún más tensión en la fuerza lateral de las llantas. La carga incrementa estas fuerzas. Las llantas de la dirección son frecuentemente las más sobrecargadas. Este modelo de camión y una balanza nos pueden ayudar para ver la carga. Cada llanta de la dirección puede llevar unos 2.700 kilogramos de carga. Considerando totalmente cargados los ejes de tracción y del remolque, rara vez exceden 2.000 kilogramos por llanta. La posición de la quinta rueda puede ejercer más peso sobre los ejes de dirección. Y los ejes con rueda atrasada, setback, pueden tener el mismo efecto. El resultado es que las fuerzas laterales sobre las llantas de la dirección pueden ser enormes. Las llantas del remolque y la tracción pueden también ser sometidas a fuerzas externas, siendo arrastradas lateralmente durante vueltas muy cerradas. Esto puede suceder en cualquier par de ejes no direccionables, pero es más fuerte en ejes de remolques extendidos. No solamente son las llantas que están siendo arrastradas, sino que pueden parar realmente e invertir la dirección, creando aún otros modelos de desgaste. También hay fuerzas laterales en los giros que no son tan obvias. Si un camión está fuera de alineación, puede estar tratando de girar todo el tiempo, aun cuando podría parecer que no.
Cuando decimos que un camión está alineado, significa que todo, llantas, ruedas y el vehículo están viajando en la misma dirección. Note que dijimos todo, no solo llantas direccionales. Cualquier llanta que esté fuera de alineación puede desarrollar un problema de desgaste irregular o peor, puede provocar un problema de desgaste irregular sobre otra llanta. Veamos el porqué. Si una llanta gira, aún ligeramente, pero tiene que viajar a lo largo de una trayectoria recta, las fuerzas laterales entre el camino y la llanta crean abrasión, simplemente en la forma que esta lima deforma y gasta este pedazo de espuma. Aun si el giro es muy ligero, kilómetro tras kilómetro, con este tipo de abrasión puede conducir a serio desgaste irregular. De hecho, esta abrasión direccional es una pista importante al diagnosticar problemas de alineación. Usted puede detectar esta abrasión pasando su mano a través de la superficie de la banda de rodamiento. Si las orillas de los elementos de la banda de rodamiento se sienten puntiagudos o con filos finos en un sentido y suaves en el otro, una fuerza lateral probablemente ha estado trabajando. Un acercamiento a las orillas del elemento de la banda de rodamiento puede revelar diminutas costillas o arrugas creadas por la abrasión de las fuerzas laterales. En los ejes direccionales, los ajustes incorrectos de convergencia o divergencia pueden ocasionar este tipo de problema. Si las llantas de la dirección no son alineadas correctamente, pueden frotarse contra el camino en lugar de rodar en la forma que les corresponde. Los problemas de convergencia comúnmente aparecen como afiladas las orillas interiores de los elementos de la banda de rodamiento y redondeadas las orillas exteriores en ambas llantas. Divergencia tiende a ocasionar afiladas las orillas exteriores y redondeadas las interiores. Un ángulo Ackerman incorrecto puede también tener un efecto similar. Cuando un camión gira, la llanta interna gira más pronunciadamente que la externa. Si el ángulo Ackerman no es el correcto, fuerzas laterales pueden ocasionar que una u otra o ambas llantas desarrollen desgaste irregular. Y aún otro lugar donde pueden ocurrir problemas de convergencia y divergencia es en los dollies. Con un dolly defectuosamente gastado, la aceleración puede crear desgaste de divergencia, mientras que la desaceleración crea convergencia. Así ambas condiciones pueden mostrarse a la vez. Los ejes del tándem, tanto en posiciones de tracción como del remolque, necesitan estar fijos a la perpendicular de la línea geométrica central del vehículo. Si ambos ejes son girados en la misma forma, se dice que está desajustado el ángulo direccional. Si cada eje es girado en diferente forma, tenemos un ángulo de arrastre desajustado. Si los ejes de tracción son los únicos desalineados, el camión es literalmente empujado fuera de la línea recta del recorrido. Si los ejes del remolque son los desalineados, el camión es arrastrado fuera de la línea recta del recorrido. De cualquier forma, el tractocamión y el remolque pueden terminar viajando fuera de la línea, el tan llamado efecto el perro rastreador. Observando en los espejos, el conductor podrá ver más del remolque en un espejo que en el otro. Y puede también sentir el problema en el volante. El eje de tracción desalineado comúnmente produce un más o menos constante jalón hacia un lado, requiriendo una constante corrección en la dirección para mantener la línea recta del recorrido. Por otra parte, con el eje del remolque desalineado, el camión tiende a vagar. El conductor debe primero girar la rueda de una manera y luego de otra para mantener la línea recta. Así, mientras los ejes de tracción desalineados ocasionan jaloneo, los ejes del remolque desalineados causan vaivén, pistas importantes para la ubicación del problema. Y debido a que los ejes desalineados son ligeramente girados, hay fuerzas laterales sobre las llantas desalineadas que pueden ocasionar desgaste con orillas afiladas y redondeadas. El desgaste afilado estará en el lado al que la llanta se gira, sobre ambas llantas, en vez de los lados opuestos, como en la situación de convergencia-divergencia. Usted puede sentir el resultado o ver el grado de redondez de las orillas de los elementos en la banda de rodamiento. Además, debido a que las llantas de la dirección tienen que ser giradas para contrarrestar las fuerzas creadas por los ejes desalineados, las llantas de la dirección son también sujetas a problemas de desgaste irregular. De hecho, resulta ser que cualquier eje de remolque o tracción con una línea direccional o ángulo de arrastre desalineados pueden causar desgaste irregular y aparecer sobre casi cualquier otro eje. Por ejemplo, los ejes de tracción desalineados pueden causar desgaste irregular sobre llantas de dirección y tracción, mientras que los ejes del remolque desalineados pueden dar como resultado desgaste irregular en las llantas del remolque, dirección y tracción. Los expertos en alineación dicen que el eje de tracción desalineado es el problema más fastidioso. Los ejes del remolque desalineado son el segundo alborotador y pueden venir como una sorpresa, pero los ejes de la dirección realmente producen menos problemas relacionados con la llanta. La quinta rueda deberá estar bien lubricada, porque el óxido o la corrosión pueden ocasionar que se atasque, resultando fuerzas laterales indeseables en las llantas, y los ganchos de la clavija deberán ser inspeccionados regularmente para evitar desgastes raros. La única manera de evitar muchos de estos problemas es verificar y alinear sus vehículos regularmente. La realización de una alineación total de vehículo es mucho trabajo y requiere equipo de precisión en manos de personal entrenado. La razón es que poco desalineamiento es aumentado por los muchos kilómetros que un camión viaja entre los periodos de alineación. Con este equipo de alineación de rayos láser, estamos verificando la línea direccional del eje de tracción contra el eje de la dirección.
Con solo 5 centímetros de desalineamiento en una distancia entre ejes de 4.6 metros, las llantas de la dirección tienen que jalar al vehículo unos 17.7 metros hacia un lado, cada 1.6 kilómetros para mantener el camión rodando en línea recta. En el curso de 160.000 kilómetros, esas llantas se arrastran lateralmente unos 1.770 kilómetros. Eso es demasiado desgaste innecesario, la mayoría del cual probablemente se mostrará como desgaste irregular, tanto en las llantas de la dirección como en las de tracción, conduciéndolas a su retiro prematuro. De esta manera, el desalineamiento puede hacer una gran diferencia en el desgaste irregular, mientras la rueda pelea constantemente, incrementando la fatiga del conductor. Y puesto que todas estas diferentes fuerzas laterales tienen que ser vencidas por la potencia del motor, el desalineamiento puede al mismo tiempo perjudicar la economía en el combustible. El resultado, la precisión en la alineación como rutina puede ayudar en el camino, en la cabina y en la bomba. Sin importar la posición en el vehículo, llantas, ruedas y partes gastadas pueden también causar desgaste irregular por fuerza lateral. Si una llanta es montada en un rin doblado o mal montada, la variación lateral causará que la llanta bambolee, frotando la banda de rodamiento contra el pavimento. Otra manera de que esto suceda es que la llanta no esté balanceada apropiadamente. Este modelo intenta representar una llanta sencilla y las fuerzas que actúan sobre ella a medida que gira. Con la llanta en una condición apropiadamente balanceada, gira suavemente sin rebotar o bambolear. Si colocamos los pesos de modo que la llanta no esté balanceada dinámicamente, vemos que esta bambolea de lado a lado. Las fuerzas que este bamboleo originan tienen un efecto de frotamiento similar al creado por una variación lateral. En casos parecidos a este, un indicio puede ser que las llantas en solo un extremo del eje muestren desgaste irregular. Al mismo tiempo, hay fuerzas laterales que vienen del ambiente, además del equipo. La corona del camino es un ejemplo. De acuerdo a la información de una variedad de departamentos de carreteras en los Estados Unidos, en el sur, las coronas de los caminos están bastante empinadas para desalojar el agua, mientras que en el norte, estas tienden a ser más planas para evitar que vehículos de lento movimiento se deslicen en caminos cubiertos de hielo. No hay nada que usted pueda hacer acerca de la corona del camino, excepto estar consciente que ese es un factor. Lo mismo sucede con los vientos transversales. Un fuerte y constante viento transversal causará una correspondiente corrección en el ángulo de dirección que contribuirá al desgaste irregular. Estas fuerzas pueden variar con la dirección del viaje, época del año y aún con la hora del día. Otra vez, no hay nada que usted pueda hacer con los vientos transversales, pero le pueden ayudar a explicar algunos tipos de desgaste irregular. Hasta ahora hemos hablado de las fuerzas que arrastran a las llantas lateralmente, pero las llantas también pueden deslizarse o arrastrarse en la misma dirección que están rodando. Cuando esto sucede, la llanta puede estar patinando y rodando al mismo tiempo. Este fenómeno puede ocurrir sobre duales si hay pequeñas diferencias en los diámetros de las llantas, causado por diferentes medidas, profundidades de dibujos o presiones de inflado. Si una llanta es menor que otra, no puede cubrir la misma distancia que la mayor en una vuelta, pero como las llantas están aseguradas juntas, esta tiene que cubrir la misma distancia. Lo que pasa es que la llanta mayor frota a la menor en esa distancia extra en cada giro. La llanta menor puede rodar más caliente y gastarse más rápido, y puede también actuar como un freno, deteniendo el vehículo y desperdiciando combustible. En este ejemplo, medimos la circunferencia de esta llanta rodándola sobre el piso. Luego disminuimos la presión de inflado en 5 libras sobre pulgada cuadrada y medimos otra vez. Con solo 5 libras sobre pulgada cuadrada de reducción, encontramos una diferencia en la circunferencia de 8 milímetros. Esto no suena demasiado hasta que usted considera cuánto es después de un año de uso. Esta desigualdad podría resultar en arrastre de 4 metros en la llanta menor cada 1.6 kilómetros. En 160.000 kilómetros, esto dará como resultado 400 kilómetros extra de puro desgaste por arrastre en la llanta más pequeña, semejante a girar la llanta en el pavimento por un equivalente de 400 kilómetros. Y esto con solo una diferencia de 5 libras sobre pulgada cuadrada. Esto es difícil de ver con un escantillón debido a que solo representa una diferencia de pocos milímetros en el diámetro. 5 libras sobre pulgada cuadrada puede no sonar demasiado, pero ¿cuántos duales ajustan la presión correctamente día tras día? La Asociación de Fabricantes de hule en Estados Unidos recomienda que los ensambles duales en llanta radial sean apareados dentro de 19 milímetros en circunferencia o dentro de 6.4 milímetros en diámetro. Pero este efecto de arrastre no solo ocurre en duales. Problemas similares pueden ocurrir con posiciones sencillas. Hemos visto a 2 llantas en un dual, pero si pensamos que una llanta de 5 costillas actúa como 5 llantas separadas aseguradas juntas, usted puede ver lo que sucede. Si una variación del fabricante hace que una o más de las costillas sean más bajas que las otras, tenemos la misma situación que con un dual disparejo. Las costillas menores se arrastrarán por las mayores. Esto podría causar que algunas costillas se gasten mucho más que otras. Reef punch wear. Otras posibles causas incluyen presión de inflado o medida de rin incorrecta.
Este equipo de prueba nos permite visualizar la presión de la huella de pisada. La llanta es presionada contra un dispositivo, el cual crea un mapa de presiones dentro de la huella de la pisada. La distribución de colores que usted ve representa la distribución de presiones dentro de la huella de pisada. Como podemos ver, las presiones varían dentro de la huella de pisada. En una condición ideal, todos los colores serían iguales. Con la presión correcta de inflado para la carga, tenemos la huella de pisada muy cercana a lo ideal, con una excelente distribución de la presión y esquinas redondeadas ligeramente. Con muy poca presión de inflado para la carga, la huella de la pisada se alarga, las esquinas llegan a ser más o menos cuadradas y la tracción en pavimento mojado puede ser reducida. Por otro lado, con una mayor presión de inflado para la carga, la huella de la pisada llega a ser más angosta y redondeada. La presión es más concentrada en el centro y la tracción en piso seco puede ser reducida. Condiciones similares pueden suceder con el ancho de rin incorrecto. Un rin que es demasiado angosto produce un efecto similar a la sobrepresión de inflado. Un rin demasiado ancho produce un efecto similar a la baja presión de inflado. Así, la presión de inflado para la carga o el ancho de rin incorrectos pueden tener el mismo efecto como el mal pareo de una llanta o los diferentes tamaños de las costillas. Efectos de arrastre o frotamiento pueden ocurrir, conduciendo a desgaste irregular. Y también la presión de inflado y el ancho de rin pueden afectar la forma y distribución de la presión de contacto en la huella de pisada, de igual manera que el camber, que es la inclinación de la rueda hacia afuera o hacia adentro del vehículo. Efectos similares resultan en el lado de la llanta con menor presión de contacto en la huella de pisada, que está siendo arrastrada por el lado con mayor presión de contacto en la huella de pisada. Hasta ahora hemos observado situaciones donde las fuerzas laterales o una línea produjeron más o menos arrastre constante sobre la superficie de la banda de rodamiento. En tanto que el constante arrastre tiende a afectar una costilla completa o hasta la superficie completa de la banda de rodamiento, la abrasión también puede ser intermitente, la cual produce patrones de desgaste altamente localizados que pueden ser limitados a lunares en la superficie de la banda de rodamiento. Con el freno amarrado, la llanta puede ser sacada de redondez, mientras que con otras condiciones puede comportarse como si lo fuera. El resultado es fuerzas de rebote o bamboleos. Por ejemplo, una llanta que está mal montada, de modo que tenga excesiva variación lateral, causará rebote. Y como podemos ver en nuestro modelo de balanceo, una llanta que no está balanceada estáticamente causará rebote aun cuando la rueda y el montaje estén correctos. Puntos planos similares a aquellos que resultan de freno amarrado pueden también causar rebote o bamboleo, aun cuando todo respecto a la llanta y la rueda esté correcto. Amortiguadores gastados o bolsas de aire desajustadas pueden causar un problema similar. Diferente a las otras fuerzas que hemos visto, el rebote es concentrado en ciertos puntos de la circunferencia de la llanta. Como usted se imagina, de ese modo resulta el desgaste irregular. El desgaste irregular puede aparecer en un solo lugar. A través del tiempo, puede crecer hasta formar una gran mancha diagonal que corre de hombro a hombro. Esto puede alterar el balanceo de la llanta lo suficiente para causar aún más rebote, alteración en el manejo y desgaste en la suspensión y valeros, los cuales pueden hacer peor el desgaste irregular o aún crear nuevos lugares de desgaste irregular. En casos extremos, el desgaste diagonal puede aparecer en intervalos regulares alrededor de toda la circunferencia de la llanta. Esto es un ciclo vicioso que puede rápidamente destruir una llanta. Si un freno amarrado o desgaste diagonal ha causado zonas planas en un ensamble dual, usted puede ser capaz de ajustar las zonas planas a 180 grados de distancia para minimizar las alteraciones en el manejo. Tales llantas necesitan ser cuidadosamente observadas para prevenir daños en la carcasa por exceso de desgaste. Lo mismo que un freno amarrado puede ser una semilla que causa desgaste irregular hasta crecer, otras superficies de la banda de rodamiento dañadas pueden tener un efecto similar. Una piedra retenida en una ranura puede distorsionar a las costillas contiguas, causando abrasión localizada que puede crecer hasta causar desgaste irregular. Cuando la piedra es eventualmente retirada o liberada, la zona gastada puede continuar hasta crecer, extendiendo el desgaste irregular a través de la superficie de la banda de rodamiento. Esta es una buena razón para inspeccionar periódicamente y retirar las piedras atrapadas. Si la retención de piedra es un problema, usted puede escoger llantas diseñadas para rechazar las piedras. Desgranamiento, desgajamiento o desgarramiento de la banda de rodamiento, resultante de una incorrecta selección de llanta u operación inapropiada, puede proporcionar el inicio de puntos similares de desgaste irregular. Finalmente, la naturaleza misma de la llanta puede conducir a ciertos tipos de desgaste irregular. Las llantas de tracción con diseño de bloques en la banda de rodamiento puede causar el desgaste llamado punta talón. Lo que pasa es que el bloque que entra en contacto con el camino es comprimido. Toda esa energía de compresión almacenada es liberada repentinamente con una rapidez que el bloque pierde contacto con el camino. Los bloques pueden gastarse en un ángulo inclinado como vemos aquí. El desgaste tipo punta talón puede progresar hasta la siguiente línea de bloques y eventualmente puede desarrollarse un desgaste diagonal total. Esto puede ser agravado por el tipo de sobreinflado que puede ocurrir cuando el camión va cargado pero regresa vacío. Si usted detecta esto lo antes posible, el desgaste irregular puede en algunas veces ser emparejado, rotando las llantas a los lados opuestos del vehículo. Esto cambia su dirección de rotación, lo cual causa que los bloques se gasten en la dirección contraria y puedan incrementar enormemente el kilometraje en las llantas de tracción. Como hemos dicho, las llantas pueden tener diferentes características de desgaste irregular. Los fabricantes de llantas proporcionaron varios diseños, permitiéndole a usted seleccionar las que duren más.
Las características de la ranura defensiva, común en llantas radiales direccionales destinadas para acarreos de larga distancia, actúan casi parecido a una barrera, reduciendo la probabilidad de desarrollar desgaste en la orilla del hombro en la superficie de la banda de rodamiento. Sin embargo, transportistas que hacen mucha recolección y entrega de productos pueden encontrar que esta característica no es conveniente para ellos debido al potencial desgarramiento de la costilla o retención de piedras. Por lo mismo son llantas llamadas vistas de principio a fin o ranuras rectas continuas. Las ranuras rectas ayudan a la llanta a rodar en línea recta con menor resistencia al rodado y en la dirección, siendo diseñadas para usuarios que realizan acarreos largos en carreteras pavimentadas o autopistas. Por otro lado, las ranuras en zigzag proporcionan muchas orillas de agarre para tracción en piso mojado en las calles de la ciudad y ayudan a reducir los efectos de fuerza lateral. Esto las hace ideales si usted efectúa muchos giros y maniobras. Diseño de banda de rodamiento unidireccional, donde la llanta está diseñada para girar solo en un sentido, puede ser optimizada para disminuir el desgaste irregular, especialmente para acarreos de larga distancia. En llantas de tracción, las amplias costillas de los hombros pueden proporcionar resistencia a fuerzas laterales, permitiendo el uso de mayores profundidades de dibujo original en la banda de rodamiento para incrementar la duración de la banda de rodamiento en situaciones de acarreo en largas distancias. En acarreos más cortos, las llantas de tracción con poca profundidad de dibujo original en la banda de rodamiento puede ayudar a resistir el retorcimiento que constantemente crean las vueltas. Si su trabajo lo lleva ocasionalmente hasta la grava o caminos en malas condiciones, las llantas con plataformas o ranuras diseñadas especialmente con ángulos laterales pueden reducir la retención de piedras que podría conducir a dañar la carcasa y la iniciación de desgaste irregular. Y las pequeñas muescas o estrías a lo largo de las orillas de las ranuras pueden ayudar a aliviar los esfuerzos de rodamiento que pueden causar el inicio del desgaste tipo ribera y extenderse. Todos estos conceptos reflejan los esfuerzos de los fabricantes para diseñar llantas que duren más y resistan el desgaste irregular. Con estos nuevos diseños de calidad es esencial la manufactura de calidad. Mientras que los viejos sistemas de control de calidad intentaron mantener a las llantas con variaciones mínimas en la manufactura, el concepto actual de control total de la calidad intenta mantenerlas sin variaciones. Esto proporciona el doble beneficio de mayor calidad y menor costo. ¿Y qué puede usted hacer para reducir el desgaste irregular? Nosotros sugerimos que esté usted SMART, es decir, alerta. Seleccione la llanta correcta para el tipo de trabajo. Como hemos visto, diferentes llantas son diseñadas para diferentes usos, operaciones y posiciones en los ejes. Consulte a su proveedor de llanta para que le ayude en la mejor selección para usted. Mantenga sus llantas y vehículos. Partes gastadas, llantas montadas y balanceadas inapropiadamente pueden causar desgaste irregular. Un programa de mantenimiento regular al vehículo junto con la atención constante a la presión de inflado dará como resultado un kilometraje de retiro mayor y menores costos de operación. Alinee sus vehículos regularmente. Tenga sus tractocamiones y remolques alineados con un programa regular. Haga la alineación total del vehículo, no solo el eje delantero. Empiece por inspeccionar el vehículo por las llantas gastadas, partes gastadas o cualquier otra condición que pudiera afectar la alineación. Reemplace, ajuste o repare cuando sea necesario y asegúrese de ajustar todas las llantas a los niveles correctos de presión de inflado. Obtenga un conjunto de lecturas de alineación antes que ajuste cualquier cosa. Su técnico en alineación estará feliz de explicarle el significado de cada uno de sus ajustes actuales. No cambie ningún ajuste en la alineación hasta que tenga una fuerte razón para creer que el cambio mejorará su situación. Asegúrese que cuando sus ajustes sean completos, su calibración caiga en la mitad del rango, no en la orilla. Esto le da un pequeño margen de desgaste normal por el cambio de posición. Y establezca un programa regular para la alineación del vehículo. Use su experiencia para que le diga qué tan a menudo la necesita. Pero idealmente, usted deberá hacer las alineaciones antes de que ocurran los problemas, no como una respuesta a ellos. Rote las llantas si es necesario para nivelar desgastes. Con algunos tipos de desgaste irregular, la rotación de las llantas puede ayudar a nivelar el desgaste, cancelando los patrones de desgaste irregular existentes. Trayectoria del desempeño de cada llanta a lo largo de su vida útil. Es vital mantener buenos registros. Sin ellos, usted no tiene manera de medir el costo por kilómetro real. Una vez más, su proveedor de llantas estará feliz de ayudarlo para establecer un programa de control de llantas. Obviamente, la reducción de desgaste irregular le puede conducir a mayores kilometrajes de retiro y, por lo tanto, menores costos de la llanta. Al mismo tiempo, reducir o aún prevenir el desgaste irregular puede ayudar a mejorar la renovabilidad reduciendo pérdidas de las carcasas. Ya sea que usted renueve o no, esto puede ayudarle a ahorrar sobre sus costos totales durante el ciclo global de la vida de la llanta. Y el desgaste irregular se asocia frecuentemente con condiciones de desperdicio de combustible o reducción de la vida de costosos valeros y partes de la suspensión. Finalmente, reduciendo el desgaste irregular y las condiciones que lo causan, puede conducir a la disminución de alteraciones en la conducción, menor fatiga y quejas del conductor. Para lograr beneficios, esté SMART, es decir, alerta. Seleccione la llanta correcta para el tipo de trabajo. Mantenga sus llantas y vehículos. Alinee sus vehículos regularmente. Rote las llantas si es necesario para nivelar desgastes. Trayectoria del desempeño de cada llanta a lo largo de su vida útil.
Si usted tiene alguna pregunta o necesita la asistencia para ayudar que su flota esté smart, llámenos. Estaremos felices de ayudarlo.